Vamos a comenzar entonces, sin más preámbulo, a la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo conocido por todos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Una palabra poderosa de parte del Señor, que mucho la hablamos, pero a veces no sabemos la profundidad de esta palabra. Y hoy, a través de la Escritura, vamos a estar viendo varias cosas con respecto a esta palabra y con respecto a los procesos. Romanos 8, 28. Y buscamos la palabra y la leemos en el nombre del Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Que la palabra cumpla el efecto por el cual Dios la envía y ha dejado las Escrituras a favor de nosotros. Bendito sea su nombre. Aquí vemos el apóstol Pablo. Este pasaje no lo podemos sacar del contexto. Vamos a estar hablando del contexto también de este pasaje hasta llegar a los versículos 35 en adelante. Una palabra poderosa encierra este capítulo completo. Hace poco una persona, digo poco porque para mí 7 meses es poco. Hace 7 meses exactamente en casa del hermano Rigo, en un grupo de hombres, me dieron un papel para que yo dijera qué cosa es convicción. Y le dieron un papel a cada uno. El hermano que dirigía el grupo de hombres en aquel tiempo. Y me dieron a mí uno que decía convicción. ¿Qué es para mí convicción? Para mí convicción es Romanos capítulo 8 completo. Estar convencido de que todos los acontecimientos que vengan a mi vida son para bien, porque nosotros amamos a Dios y somos llamados por Él. ¿Amén o no? Amamos a Dios porque Él nos amó primero y somos llamados por Él. Somos hechura suya. Somos como barro en manos de un alfarero y vamos a estar viendo todas estas maravillas en esta noche. Bendito sea su nombre. Aquí vemos cómo dice, y sabemos. ¿Qué encierra esta palabra? Sabemos. Hay diferentes formas de saber. Una es a través de los estudios. Usted pasa una carrera universitaria, usted estudia y llega a saber de lo que usted estudió básicamente. Saber también proviene de Dios. Dios da sabiduría a su pueblo. Usted dice que la palabra en Santiago, que si usted está falto de sabiduría, pídela y Dios la va a dar en abundancia. También el saber viene de parte de Dios, en sabiduría de Dios. Pero el saber también viene a través de los años. Usted ya cuando llega a ser un anciano, ya tiene una sabiduría tremenda. Usted se pone a hablar con un anciano y se lo sabe todo. ¿Por qué? Porque lleva muchos años viviendo. Y también sabemos a través de experiencias vividas. Pero esta palabra sabemos a través de todo incluido. Experiencias vividas. Pablo había vivido tanto con Dios que él sabía que estos acontecimientos le ayudaban para bien. Todo proceso que viene a nuestra vida, mi hermano, es para bien totalmente. Ahora, hoy podemos entonces titular a este mensaje, identifica tu proceso. Ahora, ¿cómo yo logro saber que este proceso que está aconteciendo en mi vida, el final es bueno? El final trae algo bueno para cada uno de nosotros. Y hay diferentes tipos de procesos. Desde que uno se entrega al Señor, llega el primer proceso. Apenas usted se entrega al Señor, llega el primer proceso. ¿Y cuál es el primer proceso? Dejar el viejo hombre y convertirnos en un hombre nuevo. Pero ese proceso lleva dolor. Ese proceso lleva dedicación. Pero ese proceso lleva a Dios trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, yo mismo en mi particular, que fui alcohólico, venía ya con una cantidad de cosas, de pecado, de malos vicios. No era solamente el alcohol, eso atrae muchas cosas. Pero desde que me entregué al Señor, es entregarse a un proceso. Desde que uno se entrega al Señor, hermano, se está entregando a un proceso de regeneración, un proceso de santificación,
Todo esto es un proceso que no es de la noche a la mañana. Y entonces, todos esos acontecimientos que vienen a nuestra vida, ¿para qué es? Para bien. Todo esto está obrando para bien, dice el apóstol Pablo. Todo eso, mi hermano, que le está aconteciendo al que está recién llegado, es para bien. Ahora, ese proceso de santificación a veces demora demasiado. Muchas veces depende de nosotros. Depende de cuánta entrega tengamos, de cuántas áreas que querramos soltarle al Señor así desde el primer momento. Porque hay áreas que no la dejamos tocar por nadie. Ahora yo lo visito a su casa y usted me dice, venga, esta es la sala, pero no me muestra el cuarto. Y yo llego y dice, ven acá, ¿y cómo está la cocina? No, de lo más bien, pero no me deja entrar. Allá en Cuba tenemos por costumbre que si cenamos muy tarde en la noche, fregamos al día siguiente. Vamos, los trastos se dice acá, ¿no? Al día siguiente. Entonces, si llega alguien de pronto, no lo dejamos entrar a la cocina. ¿Cuántos tenemos la cocina limpia para que todo el mundo lo vea? Bendito sea el nombre del Señor. Esto es un mensaje exhortativo para que uno ya se encuentre de una vez con el proceso que estamos viviendo. Porque a veces estamos ya en la iglesia, yo ya por años y todavía estoy en el primer proceso, o sea, cambiando y regenerando cosas, cambiando y transformando mi vida, porque de momento no entregué todas las áreas. Cuando yo pasé el curso de libertad en Cristo, ya yo llevaba 20 años en la iglesia y me encontré con cada cosa que yo me quedé asombrado yo mismo. Porque ahí en los 7 pasos es como que te revisan completo. A ver qué es lo que hay. Y le digo una cosa, fue de gran bendición porque somos personas más amables, somos personas totalmente diferentes, damos frutos diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo ese proceso, mi hermano, de transformación es para bien. Todo eso es para bien, pero muchos entonces en medio del proceso comenzamos a añorar a las cosas antiguas. ¿Qué pasa? Que este proceso lo pasamos todo, pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo el pueblo de Israel también fue sumergido en todos estos procesos. Hay un proceso que pasamos nosotros que se llama el proceso de la desobediencia, que Dios nos llama y como llamó al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo va a poner dentro del proceso de él, y un proceso de Egipto a la tierra de Canaán que solamente duraba unos 6 o 7 días, pero como era un pueblo numeroso, podía durar hasta 40 días. Tuvieron 40 años en ese proceso de un lado hasta el otro. Y muchos no vieron la tierra. ¿Por qué? Porque entraron dentro del proceso, pero no aprendieron las cosas de Dios. No fueron obedientes a las cosas de Dios. Incluso comenzaron a añorar las cosas de Egipto. En Egipto teníamos comida, en Egipto habían sepulcros. Cuando usted lee Éxodo capítulo 14, usted se da cuenta allí cómo ellos añoraban. Entonces, cuando se vieron en el proceso difícil, no miraron a Dios, sino que vieron en el proceso. Entonces, ¿cómo yo identifico hoy en día mi proceso? Este proceso de regeneración, este proceso que me lleva a un lugar determinado. ¿Qué cosa es un proceso? Son cosas y acontecimientos que suceden en la vida de nosotros con un fin determinado. Eso es lo que es un proceso. Todo esto que acontece en la vida de nosotros tiene un fin determinado. O sea, que ya hay un camino y un fin trazado. Pero hay que transitarlo. Proceso número 1 decíamos que es desde que llegamos a Cristo un cambio. El proceso del cambio. Este es el número 1. Número 2, un proceso que se llama desobediencia. Pero hay 2 tipos de desobediencias. Disculpe que le hable un poco rápido porque es que hay poco tiempo. Y es largo el mensaje. El proceso de desobediencia es doble. Desobediencia al cambio, desobediencia a lo que quiere ser Dios con nosotros, desobediencia a tener poca fe también. Aquí el pueblo de Israel tuvo todo tipo de desobediencia. Incluso fabricaron ídolos, hicieron tantas cosas que desobedecían a Dios. Pero hay otro tipo de desobediencia que es al llamado. Hay un tipo de desobediencia que es que Dios nos da una misión a cada uno de nosotros
y no la queremos cumplir. Y tenemos un ejemplo en la Biblia que fue Jonás. Jonás, Dios le dio un mandato, le dijo, ve a Nínive, ve y dile lo que va a acontecer. Y Jonás no quiso ir. ¿Pero qué le pasó a Jonás? Entró dentro de un proceso. ¿Usted sabe por qué entró dentro del proceso? Por desobedecer a un mandato, a una misión. Vamos a cambiar la palabra mandato por misión. Una misión que Dios le encomendó. A cualquiera de nosotros Dios nos puede decir, ve a casa de Alexander y dile una palabra. No, yo no voy. Alexander me cae mal, los cubanos. Un ejemplo. O me lo diga a mí. No, pero yo no voy a casa de ellos. No va. Entonces vas a estar 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. Pero hoy muchos podemos estar dentro del vientre de la desesperación, dentro de la ansiedad, dentro de la depresión. Pero ¿tú sabes por qué? Por no obedecer a un mandato. Por no ir a hacerlo por lo cual Dios me llamó. Entonces podemos ver que todo esto va a acontecer ¿para qué? Para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y te dice, pero aún desobedeciendo un mandato, sí. Porque Jonás tuvo oportunidad de volverse a Dios y decir, Señor, sácame de aquí y yo voy a hacer lo que tú quieras. Qué bueno que podamos decirle, Señor, sácame de esta y yo voy a hacer lo que tú quieres. Y ¿sabe qué sucedió? El Señor lo sacó y él hizo lo que el Señor quería. Bendito sea el nombre del Señor. Es identificar el proceso, pero después que identifico el proceso, viene el cambio. Todo eso obra para un bien. Entonces, este proceso de desobediencia, no crea que todo es por malo. Hay un proceso aquí dentro del pueblo de Israel que vino un proceso de escasez, de hambre, en medio de un desierto, pero obró para bien porque así Dios tuvo la oportunidad de derramar su gloria. ¿Y qué hizo? Envió maná del cielo. ¿Qué hizo? Envió codornices. ¿Qué hizo? Hizo brotar agua de donde no había. Ese proceso de escasez que puede estar pasando cualquiera de nosotros es una oportunidad. El proceso nunca es malo, es oportunidad siempre. Es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a ver la gloria de Dios si nunca estuve en procesos? ¿Cómo yo sé que Dios es real? Estando en el proceso. ¿Cómo yo sé que yo tengo un Jehová Jireh, un Dios que provee, si yo nunca me vi en escasez de alimento, en escasez de algo? ¿Cómo yo sé que Jehová es Jehová de los ejércitos, si yo nunca me vi en una guerra con nadie? Siempre va a orar para bien porque Dios muestra su gloria, aún en los momentos difíciles. Diga conmigo, este proceso es para bien, bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir, mi hermano, que en medio de todo esto lo único que hay que esperar a ver a Dios derramar su gloria. Qué lindo que nosotros en medio de todos esos acontecimientos negativos vemos la gloria de Dios derramarse de pronto, un de repente de parte de Dios. Y muchos pueden estar esperando el de repente. Quiere que le diga algo, está más cerca de lo que nosotros mismos creemos. Muchas veces depende de nosotros mismos solamente mirar al cielo y darnos cuenta que aún el proceso no viniendo de Dios, porque vamos a ver los que vienen de Dios también, aún no viniendo de Dios, vemos su gloria. Tranquilamente, dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos conforme a su propósito son llamados. Ahí en medio de todo ese proceso, en el proceso del cambio, dice que este proceso es para llegar a la plenitud de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo va a obrar para bien. Ese cambio que está sucediendo en tu vida, eso es para bien. Conflictos en el matrimonio, eso es para limar muchas veces el mismo matrimonio y cuando vienen a ver están de puro amor en la casa. No es para mal nada de eso, nada de estos acontecimientos son para mal, solamente extráele lo bueno, el por qué estoy en el proceso, pero esta noche es identificar
el tipo de proceso, porque no todos tienen las mismas características ni provienen de la misma fuente. Hay un proceso que todo está tranquilo, como decimos acá en Costa Rica, pura vida. Hermano, ¿cómo está? Dice, pura vida. Pero de pronto, pura vida se convierte en una catástrofe. Y hay un individuo que es el causante de todo esto. Hay una historia, el libro de Job, después lo pueden buscar allí, porque es un libro muy largo, lo leen, y está el libro de Job, que todo estaba muy tranquilo con su familia, era prosperado, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Mire cuántas características, todo está bien, pura vida, amén o no. Y de pronto, como decimos en Cuba, el enemigo fue a darle un giro, fue a dar una vuelta a ver cómo anda la tierra y encontró con Job. Y para no hacerle la historia tan larga, fue y le dijo a Dios, quítale esto, a ver si te sigue alabando. Y todo estaba muy bien hasta que el enemigo puso los ojos en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar bien arraigados de la palabra de Dios. Y mayormente en este versículo, tú vienes, pero en Cristo soy más que vencedor. Tú vienes, pero todos estos acontecimientos que tú estás trayendo a mi vida van a obrar para bien. Porque yo me voy a crecer en medio de todo esto. Yo voy a crecer más en medio de todo este proceso. Y deja que venga de esa fuente. Y el diablo le dijo, vamos a quitarle la familia. Se la quitó. Vamos a quitarle todos los bienes. Se los quitó. Vamos a quitarle, traerle enfermedad a su cuerpo con una sarna maligna. Una sarna maligna, violenta. Pero qué duro que en medio del proceso los amigos de Job, ¿sabe qué decían? Que estaba en pecado. En medio de estos ataques de parte del diablo vienen a veces nuestros amigos y dicen, tú andas en algo. ¿En qué tú andas? Eso fue porque tú hiciste algo malo. Tú andas en pecado. Tú andas en alguna cosa extraña. No hay nada extraño. Simplemente y usted empieza hasta a analizarse y todo. A ver qué fue lo que pasó. Hermano, no se analice tanto. Un ataque del diablo. Más nada que eso. Pero este es un tipo de proceso. Vuelvo y le repito. Hoy el mensaje se titula ¿Cómo? Identifica tu proceso. Hay que identificar el tipo de proceso que estoy viviendo. Tirarse en oración si es posible. Ayunamos también. Para identificar, para orar con dirección bien clara y tomar determinaciones claras con respecto al proceso que estamos viviendo. Porque no todos son los mismos procesos. No todos son procesos iguales. Entonces este proceso de parte del enemigo, no los podemos encontrar en el trabajo. Te pueden echar del trabajo, pueden hacerte cosas y usted dice, ¿así porque sí? Sí, porque ya. Simplemente el diablo sedujo al jefe para que te sacara del trabajo y no pasa nada. ¿Y quién le reclama a quién? Si son los dueños. Amén. No, pero eso va a obrar para bien. ¿Usted sabe por qué? Porque tú me vas a echar de aquí y de aquí a unos días yo voy a confiar en el Señor que voy a encontrarme uno mejor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque Job, cuando usted termina de leer el libro, usted sabe que dice que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Mi hermano, todo eso que el enemigo le ha robado, le ha quitado, Dios le va a devolver el doble de lo que usted está perdiendo en este momento. Sigue alabando, sigue glorificando a Dios, sigue buscándolo y creyendo, como dice esta palabra, que todos los acontecimientos al final van a obrar para bien. Ese acontecimiento suyo puede estar completamente seguro que va a obrar para bien. El doble, hermano. El doble de todo. Era el hombre más, vamos a hablar con términos de ahora, el más millonario de aquella época. Imagínense que si tenía 20 millones, entonces tenía 40. El doble, hermano. Usted va a tener el doble y más si comprende esta palabra que se está predicando aquí esta noche y está en la Biblia. Todo lo estamos hablando a la luz de la palabra de Dios. Entonces, proceso número 1.
el proceso que vivimos apenas nos entregamos a Cristo. Ese proceso, de ese no nos escapamos nadie. Por ese proceso tenemos que entrar todos. Porque debe haber un cambio del hombre viejo al hombre nuevo. Y créeme que no es mágicamente con una varita mágica. Hay que entregar áreas que le duelen a uno. Hay que dejar cosas que a uno lo ataban, que es duro, hermano, es duro. Pero con Cristo todo se puede. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que tú le dices, yo no tengo fuerza para esto, Señor. Y Él te dice, mira, yo te las doy. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 en adelante hasta el 31. Te busca ahí. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Y ahí te va diciendo hasta que llegue y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Cuando tú te sientes ya fatigado, débil, es que tú miras al cielo y dice el Señor, yo te voy a multiplicar. Pero de cómo se multiplica, le decía yo un día a un hermano y se le quedó la palabra. ¿Cómo es posible que usted multiplica lo que no existe? Cuando vamos a la lógica de la multiplicación, Cristo multiplicó ¿qué? Panes y peces, ¿amén o no? Pero existían algunos panes y algunos peces. Pero aquí dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso va en contra de la lógica porque Dios nuestro es así. Dios multiplica de donde no hay. Dios de donde hay escombro hace un edificio. De donde hay un drogadicto lo convierte en un pastor y predicador. Un padre de familia lo convierte. Heme aquí, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo que tenemos nosotros. Pero tiene que haber un proceso. Y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Y Él te multiplica. Bendito sea el nombre del Señor. Él te multiplica. Él te levanta. Él te edifica. El proceso de la desobediencia, acuérdense que tiene doble característica. Y vamos para un proceso que diría yo, proceso enorme de grande, poderoso. Son más procesos, pero vamos a ir acortando los procesos y vamos a llegar a este proceso, el proceso del propósito de Dios. Cuando Dios traza un propósito con un hijo, quiere que le diga algo, eso se va a cumplir. Más temprano que tarde se va a cumplir ese proceso. Usted entra dentro del proceso del propósito de Dios. Dios tiene un propósito con alguien y ese propósito se va a cumplir. Y usa a quien tenga que usar. Y vemos un caso en la Biblia, tremendo caso, el caso de José. Ahora mismo decimos, ese me lo conozco, yo me lo sé. Pero vamos a ver ese proceso, cómo es. Cómo es en la vida de nosotros y cómo podemos identificar que los acontecimientos que están viniendo a nuestra vida no es para mal. Toda esta gente que se me está virando en mi contra, no, que eso no es para mal, sino es Dios llevándome a un lugar determinado con un fin determinado. Es Dios cambiando totalmente el escenario para que usted cumpla el propósito por el cual Él lo ha llamado. Entonces José comenzó en su familia, todo estaba bien y ahí no está el diablo, hermano. No podemos estar echándole las culpas al diablo de todo lo que está aconteciendo en nuestra vida. Ni decir que mi hermano conviértase. No, el hermano está bien, lo que Dios lo está usando porque usted tiene que cambiar y usted tiene que ir a otro lugar determinado. Y aquella familia estaba todo bien. Estaban todos los hermanos bien, el padre bien. Y de pronto José comenzó a soñar cosas. Y comenzó a tener intimidad con Dios. Y ya aquello, decimos, eso le cayó mal a los hermanos. No, eso no le cayó mal a nadie. Es que con José había un propósito grande. Y tenía que ser llevado al lugar determinado. ¿Y cómo llega? Vamos a ver a otro personaje para después seguir a José. Vemos a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham?
vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis. Ahí al propio comienzo. Sí, pero ese fue con Abraham. Pero José lo llama de otra manera. Por eso, vuelvo y repito, identifica tu proceso.